Vamos a desarrollar problemas relacionados con ángulos asociados a una circunferencia, donde vamos a aplicar las propiedades en situaciones relativamente básicas que nos van a ayudar pues a entender mejor este tema. Problemita número 1 dice lo siguiente: si Nati es un romboide, un cuadrilátero, calcular el valor de x, a en y son puntos de tangencia. El punto A y el punto I son puntos de tangencia, de acuerdo al gráfico. Entonces, aquí tenemos como dato principal que la figura cuyos vértices son NA, TI, es un romboide. Como recordarán, un romboide es una figura, es un cuadrilátero cuya característica es que los lados paralelos son congruentes en primer lugar. Este lado es congruente con este y el lado AT es congruente con el lado NI. Además de ello, los lados que están frente a frente son paralelos también. Además de ello, cumple con la propiedad que los ángulos opuestos, en este caso el ángulo que está en el vértice N, es congruente con el ángulo que está aquí en el punto de tangencia T. Por lo tanto, este ángulo vale X también. Ahora vamos a recordar la propiedad del ángulo inscrito. Recuerda que el ángulo ATI es un ángulo inscrito, este ángulo que tenemos por acá. Si es un ángulo inscrito, recuerda que todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe en la circunferencia. En este caso, igual al arco AT, ¿no? Igual a todo este arco que tenemos por acá. Igual a todo este arco que tenemos por acá, ¿no? Va a ser igual al... Recuerda que todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe, ¿no? El arco celeste que hemos pintado. Por lo tanto, como el ángulo inscrito es igual a la mitad, entonces puedo decir que el ángulo AT es igual a 2x. Es igual a 2x. Luego vamos a acordarnos de la propiedad que todo ángulo exterior sumado con el arco interior que determina, en este caso el arco celeste, me va a sumar siempre 180 grados. Quiere decir que si sumamos el ángulo más el arco, me debe de sumar 180. Siempre va a ser así. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que x más 2x va a ser igual a 180 grados. Aquí tenemos 3x es igual a 180. 3 pasaría a dividir, por lo tanto, x es igual a 60 grados. Marcaremos entonces la alternativa A en esta situación. Problema número 2. Del gráfico vamos a calcular el valor de x. Si A y E son puntos de tangencia. Este punto A y punto I son puntos de tangencia, quiere decir que AT es tangente a la circunferencia y también IT es punto de tangencia. Y aquí tenemos un ángulo exterior de 42. Tenemos un ángulo aquí, ángulo inscrito, X. Recuerda nuevamente, ese ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe en la circunferencia. Por lo tanto, el arco verde debe ser 2x, ¿no? Recuerda que el ángulo inscrito es la mitad. Y nuevamente aplicamos acá la propiedad, ángulo exterior con el arco interior que describe, ¿no? Este arco verde, si sumamos esas dos cantidades, si sumamos el arco más el ángulo, siempre me va a dar, ¿cuánto? 180 grados. Entonces tenemos 2x más 42, me va a sumar 180 grados. Vamos a despejar aquí el valor de x. Tenemos 180 menos 42, me estaría dando 138. ¿Cuánto vale x? X es igual a 69 grados.
69 grados. Marcamos la alternativa B. Continuamos con los problemas. Problema número 3. En el gráfico, la medida del arco AD, es igual a 6x. Este arco AD mide 6x. Por aquí le vamos a escribir 6x. Ahí está. Y me piden calcular el valor del ángulo X. Aquí tenemos dos ángulos inscritos. Tenemos el ángulo X que está inscrito en la circunferencia y también tenemos por acá el ángulo, este ángulo que tenemos por acá, ¿no? Este es el ángulo ABD, correcto, el ángulo ABD. Hay que recordar que todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe en la circunferencia. Aquí tenemos el otro arco, este arco amarillo. Por lo tanto, entonces, como el ángulo DBA es un ángulo inscrito, va a ser igual a la mitad del arco que describe. O sea, la mitad de 6x será 3x. Lo mismo sucede acá. X es igual a la mitad del arco amarillo. Entonces, el arco amarillo, ¿qué valor debe de tener? Debe tener 2x. Muy bien. Pero no necesitamos tanto este valor, porque ya es suficiente ahí. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos indicar como 3x es un ángulo exterior a este triángulo, que vamos a sombrear a continuación, todo este triángulo. Entonces, como ya hemos determinado el valor del ángulo DBA, 3x, entonces decimos que 3x es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, es decir, a x más 36. X más 36. Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. Resolviendo, vamos a tener 2x es igual a 36, x por lo tanto es igual a 18 grados. 18 grados es el valor de x. Problema número 4. Me piden calcular el valor de teta si P y Q son puntos de tangencia en el gráfico. Me están dando como datos el ángulo inscrito, que es el ángulo PAQ, que vale 2 teta, y el ángulo exterior PBQ, que es igual a 5 teta. Nuevamente vamos a aplicar aquí dos propiedades, la propiedad del ángulo inscrito y la propiedad del ángulo exterior en función al arco interior que describe. Tanto el valor del ángulo inscrito como el ángulo exterior está determinado por este arco, ¿no? Este arco tiene que ver con el valor de ambos ángulos, el arco PQ. Entonces, recuerda que el arco PQ es el doble del ángulo inscrito, ¿no? O el ángulo inscrito es la mitad del arco. Por lo tanto, el arco PQ es igual a 4 teta. Ahora sí, el ángulo exterior sumado con el arco interior que describe, debe de sumar siempre debe de sumar estos dos ángulos, este ángulo con el arco, debe de sumar siempre 180. Por lo tanto, decimos que 4 teta más 5 teta debe de ser igual siempre a 180 grados. Y tenemos 9 teta es igual a 180. Por lo tanto, el valor de teta es igual a 20 grados. 20 grados. Problema número 5. Me piden calcular la medida del arco AB. De acuerdo a este gráfico, me están pidiendo determinar este arco. El arco AB. Vamos a pintarlo.
y vamos a llamarle pues X, el valor que vamos a encontrar. Y me dicen que alfa más teta, este dato del problema, alfa más teta es igual a 100. Por aquí tenemos el ángulo teta, un ángulo exterior, y el ángulo alfa, un ángulo semi inscrito. Entonces vamos a utilizar primero la propiedad del ángulo inscrito. Recuerda que, disculpen, del ángulo, vamos a utilizar la propiedad del ángulo semi inscrito. Si este ángulo que tenemos por acá vale alfa, recuerda que este ángulo es la mitad del arco BC. Por lo tanto, BC debe ser 2 alfa. Por ángulos suplementarios, este ángulo que está aquí, vamos a denotarlo, que sería igual a 180 menos alfa, que también sería un ángulo semi inscrito. Como no conozco cuánto vale el arco AC, voy a darle un valor de beta. Muy bien, entonces aquí tenemos ya denotado los elementos que vamos a utilizar. Recuerda que alfa más teta es igual a 100, entonces debo de conseguir una relación que en los cuales intervengan estos dos valores, ¿no? Alfa más teta, X, y dentro de ellos pues me permita determinar el valor de el arco AB, que es el ángulo, o en este caso el arco X. Muy bien, vamos a utilizar por acá, entonces yo podría mencionar primero como ángulo exterior al ángulo teta, entonces podría decir por acá, teta es igual, ¿no? Como ángulo exterior, teta va a ser igual al arco mayor, en este el arco AC, menos el arco AB sobre 2, ¿no? De acuerdo a la propiedad del ángulo exterior, entonces será igual a beta más X, beta menos X sobre 2. Ahí está. ¿Listo? Entonces podríamos despejar por acá, por ejemplo, a que será igual el arco beta, porque beta no lo necesito, ¿no? Como variables tengo que tener alfa, teta y x nada más. Entonces despejamos, vamos a tener por acá 2 teta es igual a beta menos x, y por lo tanto beta va a ser igual a 2 teta más x. Es el valor de beta. Indicar, porque este valor que lo vamos a utilizar más adelante. Tenemos también, ya hemos utilizado esto, vamos a utilizar este ángulo de acá, este ángulo semi-inscrito, ¿a qué es igual? Recuerda que el ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del arco que describe. En este caso, el arco que está describiendo es el arco BAC, que sería la suma de x más beta, ¿no? Entonces, el ángulo de 180 grados más menos alfa debe ser igual a x más beta sobre 2. Vamos a desarrollar y vamos a despejar en este caso el valor de beta para luego compararlo con la primera ecuación. Entonces vamos a tener acá 360, pasaría 2 a multiplicar, menos 2 alfa es igual a x más beta. Despejando el valor de beta, beta será igual a 360 menos 2 alfa menos x. Entonces por acá ya tenemos otra ecuación en función de beta. Llamemos a esto asterisco, a esto llamemos 2 asterisco. Por lo tanto vamos a igualar asterisco igual a 2 asterisco. A ver, 360 menos 2 alfa menos x debe ser igual a este valor, 2 teta más x. Muy bien, vamos a despejar entonces ahora el valor de x. X pasaría a sumar al otro miembro. Vamos a tener entonces por acá 2x es igual. X pasaría al segundo miembro y 2 teta pasaría al primer miembro restando. Entonces vamos a tener 360 menos 2 alfa menos 2 teta. 2x es igual a 360. Factorizamos el negativo 2 y vamos a tener negativo 2 por alfa más teta. Y miren, aquí tenemos el valor que ya conocemos por dato del problema, alfa más teta es igual a 100.
Entonces tenemos que 2x es igual a 360 menos 2%, reemplazando el valor de alfa más teta. Por lo tanto, 2x será igual a 360 menos 200. 2x será igual a 160 grados. Por lo tanto, entonces podemos decir que el valor de x es igual, pasemos 2 a dividir, será igual a 80 grados, ¿no? Que es el valor, pues, del arco, es igual el valor o la medida del arco AB que me están solicitando. Muy bien. Problema número 6. De la figura, calcular el valor de x si O es el centro de la circunferencia y la medida del arco DF es igual a la medida del arco EB. A ver, de acuerdo a los datos que me dé el problema, vamos indicando aquí en el gráfico lo siguiente. Me dice que O es el centro, entonces debo de entender que la cuerda AB es el diámetro, ¿no? Justo parte por la mitad de la circunferencia. También me está indicando que DF, este arco tiene la misma medida que el arco EB. Vamos a llamarle alfa a este arco. Ahí está. Y voy a calcular el valor de x, ¿no? Que es un ángulo exterior que vale 3x, pero me piden hallar el valor de x nada más. Ahora, como AB es el diámetro, entonces vamos a trazar la circunferencia completa por ahí. Vamos a trazar la circunferencia completa para entender un poco mejor de qué se trata. Como el arco AB es el diámetro, entonces entiendo yo que todo el arco AB en la parte inferior mide 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar el cálculo del ángulo exterior a una circunferencia por dos secantes. Recuerda que el ángulo 3x va a ser igual a todo el arco AE, todo esto. Mira, ve, todo este arco que está por acá, el arco verde menos este arco amarillo, de acuerdo a la propiedad. Entonces podríamos decir por acá que 3x, que es el ángulo exterior, será igual al arco verde, que es en este caso 180 menos más alfa, menos el arco amarillo, que es alfa, sobre 2, de acuerdo a la propiedad de ángulo exterior. Entonces lo que nos queda acá simplemente es desarrollar y hallar el valor de x. Por acá tenemos 0. Pasamos el número 2 a multiplicar con 3x. Vamos a tener 6x es igual a 180. Por lo tanto, el valor de x es igual a 30 grados. 30 grados. Problema número 7. De la figura, calcular el valor de x si O es el centro de la circunferencia y Q son, dice, y Q son puntos de tangencia. Será P y Q, ¿verdad? P y Q son puntos de tangencia. Entonces, este dato, que si O es en este caso el centro de la circunferencia, es un dato bastante interesante porque nuevamente decimos, si una cuerda pasa por el centro, esta cuerda viene a ser el diámetro de la circunferencia, lo cual si completamos la circunferencia, pues nos quedaría de esta manera. Nos quedaría de esta manera, ¿no? La circunferencia completa. Me piden hallar el valor de x y me dan como valor el ángulo exterior. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que si tenemos, por ejemplo, una circunferencia y tenemos dos tangentes, entonces el ángulo exterior más el arco interior, que es este, o sea, alfa más x, debe sumar siempre 180 grados. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar acá. Quiere decir que si este ángulo mide 110, entonces este arco, vamos a pintarlo de amarillo, este arco que está por acá, el arco amarillo, que es el arco interior, debe de medir lo que le falta para 180, ya que ambos deben de sumar 180.
Por lo tanto, esto debe ser 70 grados. Tenemos que todo el arco AB en la parte inferior mide 180 grados, ya que AB es diámetro. Entonces, vamos a calcular el valor de este ángulo que está acá, el ángulo interior alfa. Vamos a llamarle alfa a eso. Y hay que recordar que si yo tengo un ángulo interior, esto es alfa y esto es beta, el ángulo interior X es igual a la suma de los arcos que describe, en este caso el arco alfa más el arco beta, sobre 2. Entonces vamos a aplicar eso aquí, en este arco alfa, en este ángulo alfa. Entonces, aplicando esa propiedad, ¿qué cosa vamos a tener por acá? Vamos a tener que el valor de alfa es igual a 180 grados más 70 sobre 2. Entonces el valor de alfa es, sumamos ahí, vamos a tener 250. 250 sobre 2, lo que me va a dar pues que el valor de alfa es igual a 125 grados. 125. Pero lo que yo voy a calcular no es alfa, sino es el valor de x. Entonces, ahí me doy cuenta que tanto alfa con x son ángulos suplementarios. Quiere decir que alfa más x debe ser igual a 180. Reemplazamos los valores, x debe ser igual a 180 menos 125. Entonces, concluimos que el valor de x debe ser igual a 55 grados. Problema número 8. Del gráfico, calcular el valor de x. Observamos los datos que tenemos en el problema. Por acá podemos identificar que tenemos un ángulo que vale 10, que esto sería un ángulo inscrito. El ángulo 10, recuerda que el ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe en la circunferencia, igual a la mitad del arco amarillo. Por aquí está. Entonces, por lo tanto, el valor del arco TZ, que es el arco amarillo, debe ser el doble del ángulo inscrito, mide 20. Muy bien, tenemos por aquí el valor de X, en este caso el ángulo X, que es un ángulo exterior. Este ángulo es igual a la semidiferencia de los arcos que describen. Entonces, por acá, mira, ve, como la cuerda AN, esa cuerda AN es congruente con la cuerda AT, o tiene la misma medida, entonces eso significa que los arcos también tienen la misma medida. O sea, el arco AT es congruente con el arco, o tiene la misma medida que el arco AN. Entonces vamos a... Y lo mismo también sucede con el arco NZ, ¿no? NZ también tiene la misma medida. ¿Por qué? Porque se trata de cuerdas congruentes. Vamos a llamarle A la medida de ese arco. Muy bien, ya hemos de alguna manera empleado los datos del problema. Ahora, ¿qué podemos o qué tenemos como, qué es lo que podemos hacer? Hay que recordar que la suma de todos los arcos en una circunferencia es igual a 360. Entonces utilicemos esa información y sumamos todos los arcos verdes y el arco amarillo. Entonces vamos a tener 3 veces A más 20. Recuerda que estamos sumando los arcos verdes más el arco amarillo. Esto debe ser igual a 360, lo cual me va a permitir calcular el valor de A. 3A es igual a 340. El valor de A es igual a 340 sobre 3. Vamos a dejarlo ahí nada más. Vamos ahora a emplear la relación correspondiente al ángulo exterior, ¿no? Recuerda que el ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que describe. Entonces vamos a utilizar esa relación. Recuerda que X es igual a la semidiferencia de los arcos que describe. En este caso el valor de A menos 20 menos el arco amarillo sobre 2. Muy bien, vamos a reemplazar el valor de A que hemos encontrado por acá. El valor de A es igual a 340 sobre 3 menos 20 sobre 2.
Entonces el valor de x será igual, 3 pasaría a multiplicar con 20, tendríamos acá 340 menos 60 sobre 3 sobre 2. El valor de x será igual, 340 menos 60 me darían 280. 280 sobre 3 por 2 me daría 6. Por lo tanto, el valor de x, ¿sí? Sacamos mitad a 280, mitad a 6, me quedaría 140 sobre 3, 140 sobre 3 grados sexagesimales. Muy bien, de esta manera hemos concluido pues con esta miscelánea de 8 problemas que nos van a ayudar pues a comprender mejor este tema relacionado con ángulos asociados a la circunferencia.